Saludos y bienvenidos a Revelación Bíblica, por aquí por Dimensión de los Secretos. Y hoy vamos a estar hablando sobre el don de hablar en lenguas. ¿Qué es esto de hablar en lenguas? Me lo pidieron mucho en los comentarios. Y hoy les voy a aclarar, según la Biblia, lo que en realidad significa hablar en lenguas. ¿Está bien? Así que vamos a desglosar este video. La primera parte va a ser, ¿qué es este don de hablar en lenguas? ¿Quién puede hablar en lenguas? ¿Ok? Segunda parte, ¿cuáles son las confusiones que se tienen con el don de hablar en lenguas? Los malentendidos. Hay gente que malinterpreta esto y se creen que hablar en lenguas es una cosa que en realidad no es. Y eso lo vamos a hablar hoy, todo con evidencia bíblica. También vamos a estar hablando sobre cuándo se supone que usemos este don en un contexto de iglesia y en un contexto de nuestras vidas privadas. O sea, cuando estamos en la iglesia, ¿cómo se supone que lo usemos? Y cuando estamos en nuestra casa o en nuestra privacidad, ¿cómo se supone que lo usemos? ¿Ok? Vamos a empezar. Primero quiero dejarles un versículo de Pablo, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33, que él nos dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. O sea que Dios no es el autor de confusión. Quiero que mantengan ese versículo en sus mentes mientras estén escuchando este video, ¿está bien? También les quería decir que esto es un tema de controversia. Por favor, vamos a tratarnos bien en los comentarios. El enemigo utiliza este tema para dividir iglesias. Lo que yo voy a decir ahora, muchísimos de ustedes no van a estar de acuerdo y muchísimos de ustedes sí, y ustedes se pueden poner a pelear y mucha gente va a decir, yo no voy a ver este canal más nada, o yo no voy a hacer esto más nada. Otros a lo mejor digan, yo me voy de esa iglesia. Yo necesito que ustedes escuchen y oren al Señor para que les haga entender lo que yo voy a decir, ¿ok? El Espíritu Santo se lo va a manifestar, todo en nombre de Jesús, ¿está bien? Así que vamos a comenzar. ¿Qué es el don de hablar en lenguas? ¿Y a quién se le otorga este don? Bueno, pues este don es la habilidad sobrenatural de llevar el evangelio en un idioma que tú no conoces, ¿ok? Pero hoy en día se conoce el don de hablar en lenguas de esta manera. In the name of Jesus, you be made whole by the power of God. ¿Vieron? Esto es lo que hoy en día se conoce como hablar en lenguas. Mucha gente diciendo palabras ahí que no se entienden, etcétera, brincando, orando por la gente, y mucha gente haciéndolo a la misma vez. Pero ¿será esto bíblico? Porque la palabra nos enseña que es el don de hablar en lenguas. Es otro idioma que el Señor te ayuda a hablar en diferentes idiomas para llevar el evangelio. Mira lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 12. Mira lo que dice. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme al Espíritu Santo que les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea, y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos hablar a esta gente en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Así que podemos ver que, en resumen de lo que acabo de leer, había unos creyentes allí, unos discípulos de Cristo. Me imagino que era un montón de personas, no sé, 50, 100, no sé. Y de repente estaban todos reunidos orando y recibieron el Espíritu, recibieron este don de las lenguas, porque dice que vieron como unas llamas, unas lenguas de fuego que se posaron sobre ellos, que es el Espíritu que entró en ellos, y empezaron a hablar en lenguas. O sea, empezaron a hablar en otros idiomas. Eso es lo que dice la palabra, idioma, lengua. La palabra lengua en la Biblia significa dos cosas: o la lengua de tu boca o un idioma. No tiene nada que ver con cosas misteriosas ni nada, ¿ok? Así que dice que empezaron a hablar en otros idiomas y había gente ahí
que provenían de otros lugares, ¿no? Eran unos judíos que eran nacidos de otros lugares, de otros países. Y dicen esos judíos, esas personas estaban allí y dijeron, wow, ¿cómo es posible que estas personas que son de Galilea pueden hablar nuestro idioma sin tener ningún tipo de estudio previo? O sea, pueden hablar el idioma de nosotros, de todos estos países, estas nacionalidades que hay aquí, y ellos pueden hablar y nosotros los entendemos. Pero dice aquí que lo que estaban diciendo era sobre las noticias de Jesucristo, las maravillosas noticias. Así que prácticamente el hablar en lenguas, este don de hablar en lenguas, es un don que el Espíritu Santo le otorga a ciertos creyentes para llevar el evangelio. O sea, las lenguas no son para más nada, es simplemente para tú llevarle el evangelio a un ser, a una persona, ¿ok? Y tú se lo llevas en la lengua que esa persona entienda. Tú mismo no entiendes lo que estás diciendo, pero esa persona sí te entiende, porque es un idioma, ¿ok? Así que esto no es bíblico, ¿ok? Pero ustedes van a decir, no, Dimensión, pero es que, ¿cómo tú vas a decir eso? Estás blasfemando en contra del Espíritu. Mira que en mi iglesia, desde que yo soy pequeño, siempre es esto, y mi pastor dijo. Mira, la palabra también dice, en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas andan sueltos por el mundo. ¿Qué significa esto? Probar los espíritus. ¿Cómo tú puedes probar un espíritu? ¿Cómo tú pruebas a una persona para saber si esa persona en realidad tiene el Espíritu Santo de Dios? O si simplemente es una persona que se está lucrando del dinero o qué sé yo. ¿Cómo tú puedes probar eso? Pues yo les voy a dar a ustedes una técnica rapidito para que la practiquen, para ver si es verdad lo que ustedes están viendo en sus iglesias, etcétera, es real con respecto a las lenguas. Ustedes van a coger y ustedes van a grabar a una persona en su iglesia hablando en lenguas. Y ese video se lo van a llevar por lo menos a 10 personas que tengan el don de interpretar las lenguas, porque hay un don que te da a interpretar esas lenguas. Y usted va a decir, y usted le va a preguntar a esta persona, a estos intérpretes, ¿qué significa esto? Y se lo va a decir individualmente a cada uno. Y se supone que si lo que usted está oyendo en su iglesia de hablar en lenguas es real, pues que todos los intérpretes digan lo mismo. Mira, esto significa que Dios me ama. Y aquel te va a decir, mira, sí, esto significa que Dios me ama. Todos se supone que digan lo mismo. ¿Por qué? Porque si en realidad el don de lengua, como ustedes lo practican, los carismáticos pentecostales, es real, pues los intérpretes tienen que decir lo mismo. Y así tú pruebas los espíritus. Pero van a haber hay mucha gente que se creen intérpretes de embuste. Que se creen que tienen ese don de interpretar. Y eso es mentira, no tienen nada. Así que por eso tienes que cogerlo uno aparte. No le digas a nadie, uno aparte. Mira, yo te voy a hacer una preguntita. ¿Tú qué dices que tienes este don de interpretar? ¿Qué significa esto? Y si esa persona le dice a usted algo, esa persona no tiene ese don. Ahora, si esa persona le dice a usted, mira, esto no es hablar en lengua, esto yo no entiendo nada de lo que está diciendo, pues esa persona en realidad sí tiene el don de hablar, de interpretar las lenguas. Lo que pasa es que no puede entender el disparate que usted le está mostrando, ¿ok? Y no quiero ofender a nadie, no quiero decir disparate en forma de ofensa, es que simplemente es un disparate, es un misterio, ¿ok? Así que, ¿cuál es la confusión o malentendido que se tiene respecto al don de hablar en lenguas? Pues hay muchas confusiones, ¿ok? Una de ellas es que se cree que todos los cristianos poseemos el don de hablar en lenguas. Eso no es real. En estas iglesias yo conozco personas que son pentecostales o carismáticas de otras denominaciones bautistas, que dicen que una vez tú eres bautizado en el Espíritu, la prueba de que tú eres bautizado en el Espíritu es que se despierta en ti el don de hablar en lenguas. Esto no es real. Esto no es bíblico. Pero usted me va a decir, pero Dimensión, Jesucristo dice en Mateo 16, 17 que todos los que creamos en Él podemos hablar en diferentes lenguas. Pero también dice que podemos tomar un veneno y no moriremos, y que podemos coger serpiente y no moriremos. Vaya si coge una serpiente, a ver. Vaya y tómese un poquito de veneno, a ver qué va a pasar. A ver si se va a morir. Usted que es creyente. Tenemos que entender el contexto de las cosas que se nos presentan en la Biblia. Mira cómo Pablo confirma que no todos, que Jesucristo no se refiere a que todos podemos hablar en lengua, sino que todos somos prospectos para ser elegidos por el Espíritu a hablar en lenguas. Eso es lo que Jesucristo te quiere decir. Que tú, si eres creyente, eres un prospecto. Y el Espíritu te puede elegir a ti para darte ese don, pero a la misma vez no te puede elegir. Y mira lo que Pablo dice ante eso. Dice, 1 Corintios capítulo 12, del versículo 7 al 11. Mira lo que dice. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
porque a este es dada por el Espíritu para palabra de sabiduría, para palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, a otros dones de hacer milagros, a otros de profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otros diversos géneros de lenguas. Es el Espíritu Santo el que distribuye estos dones y solo Él es quien decide a qué persona le tocará cada don. ¿Viste? O sea, Pablo te está diciendo aquí ya de frente, aquí en la cara, te lo está diciendo. No, mira, no, Jesucristo no se refirió a que todos vamos a tener el don. Es que todos somos prospectos para que el Espíritu nos elija. Si Él desea, porque aquí dice que es Él nada más el que decide, según, ¿verdad?, su discernimiento. ¿Ok? Así que no todos podemos hablar en lengua, no todos podemos despertar ese don, etcétera, como te enseñan. Eso de enseñar las lenguas no es bíblico, ¿está bien? Así que otro malentendido sobre las lenguas es que se puede predicar o se puede ministrar utilizando las lenguas. Cuando usted es un pastor que se para en la iglesia y empieza a predicar y por ejemplo, esto que está aquí. Recibe Espíritu Santo y fuego otra vez. Ahora en nombre de Jesús. Ahora en nombre de Jesús. Fuego. Gracias. Todo lo que tú has hecho. Glorifica al Espíritu Santo en esta tarde. Glorifíquele. Dale alabanza. Dale alabanza. Es que estamos bebiendo loco aquí. Adórale. Esto no es bíblico. Tú no puedes predicar ni ministrarle a nadie ni nada que tenga que ver con lengua. Hay unas reglas. Pablo dejó unas reglas de cómo utilizar las lenguas en la iglesia. Mira cómo Pablo las dejó. Mira las reglas que Pablo puso. En el capítulo 14, versículo 27 de Corintios, Pablo dice: si uno de ustedes habla en lenguas, al menos 2 o 3 deben hablarlas, uno a la vez, y otro debe interpretarlas. Si no hay nadie que las interprete, el que tiene el don de lengua se debe quedar callado en la iglesia y debe hablar para sí mismo y para Dios. O sea, ¿recuerdan el versículo que les di al principio? Que Dios no es autor de confusión. O sea, ¿para qué ustedes van a estar todo el mundo hablando a la misma vez ahí? Aquí dice que si usted tiene el don de hablar en lengua, que por lo menos 2 o 3 se paren al frente y uno venga a interpretar. Y que van a hablar uno a la vez. No es que todo el mundo va a empezar a hablar en lengua, lo loco. Uno a la vez. Y si no hay un intérprete, todo el mundo se queda calladito. Todos los que tienen el don se quedan calladitos y se van para su asiento y se ponen a orar en lenguas por dentro de ellos si quieren. ¿Ok? Y hay una manera de cómo usar las lenguas en lo privado. Y es que Pablo nos enseña, ahí mismo en Corintios, que cuando tú estés orando en lengua es el Espíritu el que ora. ¿Ok? A lo mejor usted empieza a hablar en lengua y lo que sale es ruso o chino, cosa que usted no entiende. Pero como no hay intérprete, usted tiene que orar con entendimiento en su mente para que Dios entonces pueda recibir eso. ¿Ok? Si usted simplemente está en su casa y arranca a hablar en lengua y en su mente no tiene nada, pues eso no funciona. Ahí no está haciendo nada. Usted está hablando chino o lo que sea. ¿Entiende? Tiene que usted con discernimiento aquí propio en su mente. Usted en su mente tiene que con entendimiento, tienes que hablar en tu propio idioma en tu mente, pedirle a Dios lo que tú quieres en tu mente y por fuera con la boca en lenguas, en otro idioma. El capítulo 14, versículo 2, Pablo dice: porque todo aquel que habla en lenguas no le habla a la gente, sino que le habla a Dios, porque nadie los entiende, ya que hablan misterios en el espíritu. ¿Ves lo que te digo? Esto es otro versículo que utilizan estas iglesias, estas denominaciones para decir: ¿viste? Se hablan misterios. Esto obviamente el Sharrapatarrashasca. Esos son los misterios. Oye, no me estoy burlando, no se sientan mal. Yo simplemente estoy imitando lo que hacen ellos, ¿no? Usted también me imagino que si lo hace, así es que habla usted. Esto que Pablo dice de que todo aquel que habla en lengua no le habla a Dios, no le habla a ninguna persona, sino que le habla al Espíritu, es obvio. Porque si usted no entiende, si usted habla español y usted arranca a hablar en chino, usted no entiende, ni nadie que está ahí va a entender. O sea que el único que lo entiende es Dios. ¿Entiende? Claro que es un misterio si nadie lo entiende. Dios es el único que lo va a entender. Luego en el versículo 19 dice: en la iglesia prefiero hablar 5 palabras que todos entiendan antes de hablar 10,000 en lenguas.
O sea que Pablo dice, pero ¿de qué te vale a ti venir aquí a hablar en lengua si nadie entiende? Si no hay un intérprete y nadie entiende, pues mira, yo prefiero hablarte 5 nada más a 10.000 en lengua. 5 nada más en español a 10.000 en lenguas. ¿Me entiendes? O sea, en otro idioma. Así que eso que ustedes hacen de estar hablando en lengua y mucha gente a la misma vez, eso no es bíblico. Pablo dice que es mejor hablar en el propio idioma. Entonces viene y dice Pablo, porque si bendices solo con el espíritu, o sea, si bendices solamente hablando en lenguas, el que ocupa lugar de simple oyente, o sea, una persona que no entiende lo que tú estás diciendo, que no tiene el don de interpretar, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que ha dicho, lo que has dicho. O sea, ¿cómo es que si tú te paras sin un intérprete, como hacen en toda la iglesia hoy en día, y se paran y todo el mundo hablando en lengua, o yo te estoy orando por ti, empiezo a hablar en lengua, ¿cómo es posible que si tú no entiendes lo que yo te estoy diciendo, cómo yo puedo decir amén a eso? Y tú vas a decir, no, porque es que eso es Dios y Dios, ¿verdad? Dios manifiesta. No. Eres tú el que tienes que oír, porque la fe viene por el oír. Dios ya sabe todo. Eres tú el que tienes que oír, el que tienes que entender esa oración para que yo pueda decir amén. Para que se revele a mí y se manifieste en mí esa oración en espíritu y en verdad. Y yo diga amén, amén. En nombre de Jesús, amén. Ahora usted está hablando ahí, que voy a entender yo. Todos los versículos que yo estoy diciendo es Pablo diciéndoles a ustedes que lo que ustedes hacen en la iglesia, y digo ustedes a los pentecostales carismáticos que hablan en lengua en la iglesia, no es bíblico. ¿Ok? Luego Pablo en el versículo 23 dice, aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Mira cómo Pablo se preocupa por la reputación de la iglesia. Que eso es algo que a mucha gente no le importa hoy en día. No le importa lo que piensen de ellos, porque después que Dios piense bien de ellos, a ellos no le importa. No. Pablo está diciendo, mira mi gente, si tú tienes un amigo ateo y tú llevas 5 años tratando de llevarlo a la iglesia para presentarle a Dios y se convierta, y por fin esa persona te dice que sí, después de tantos años negándose a ir, y usted se siente contento, y Dios mío, gracias, ahora es que lo vamos a convertir, ahora es que es. Y cuando usted se lo lleva a la iglesia, todos ustedes empiezan a hablar así como un chorro de loco. ¿Qué usted cree que va a pensar ese amigo ateo? Y adiós, espérate, que esta gente está bien loca. Yo sabía que esta gente estaba loca. Yo no vuelvo nunca más. Y voy a abrir un canal de YouTube para hablar súper mal de los cristianos por este testimonio, por esta experiencia. Es que esto es lo que se hace hoy en día. Hoy en día cualquiera abre un canal de YouTube y te habla mal de Dios o te habla bien de Dios, según su testimonio y su experiencia. Y Pablo te lo está diciendo aquí. Si se ponen a hablar en idiomas desconocidos, ¿qué van a pensar de ustedes? Que están locos. Por eso es que él dice, uno a la vez con intérprete, si no, quédese callado. ¿Ok? Así que otra creencia es que las personas que hablan en lenguas tienen más poder o más bendición que una persona que no habla en lengua. Esto es falso. Nadie tiene más bendición, nadie es más ungido que nadie por hablar en lengua, ¿ok? Así que, por favor, entiendan eso desde ahora. Usted no es más poderoso ni es un nene lindo de Dios por hablar en lengua, porque el Espíritu le otorgó ese don a usted. ¿Ok? Nadie es nieto de Dios, ni es un nene lindo. Dios no tiene nieto, Dios no tiene nene lindo. Todos somos sus hijos, todos somos iguales, nos ama por igual a todos. ¿Ok? Así que nadie es más bendecido ni más poderoso que nadie. No se sienta mal si usted no tiene el don de hablar en lenguas. Y si sí lo tienes, no seas orgulloso, compadre o comadre. Porque usted no es más que yo por hablar en lengua, ¿está bien? Usted es igual que yo. Simplemente el Espíritu te va a dar un don a cada cual según el propósito para lo que te necesite. Si fulano el Espíritu lo necesita, que viaje por el mundo hablando sobre las cosas buenas del Señor, y esa persona no tiene un intérprete, pues usted va a tener el don de lengua. Usted va a viajar a Japón y de repente usted siente una inquietud para pararse en una esquina a hablar, y usted se va a parar en esa esquina, y cuando usted abra su boca, a pesar de que usted no habla japonés, lo que va a salir por ahí es muchas palabras japonesas hablando maravillas sobre el Evangelio de Jesús. ¿Viste qué bonito? Como lo dice Hechos. Así que esa creencia es falsa. Nadie es más poderoso que nadie por tener lengua. Otra creencia es que nos dejamos llevar por nuestras emociones y contradecimos la palabra. Esto sí que es importante. Wow, esto yo creo que es lo más que me toca a mí. Mira cómo estas personas, cuando supuestamente entran en el Espíritu, o reciben el Espíritu, el Espíritu se manifiesta y los llenó de fuego, estamos en presencia. Esto es antibíblico, mi gente.
¿Cómo es posible que usted, que es un cristiano, que ya recibió el Espíritu, porque está en la iglesia escuchando una canción, el Espíritu se manifestó más fuerte de lo que se manifiesta en su día a día? No, un globo, si usted llena un globo de aire, ese globo no se puede, y lo cierra, ese globo no se puede inflar más, ni se puede vaciar más. Se queda con ese aire. Y así, de la misma manera, el Espíritu Santo, cuando lo llena a usted, depende de la vida cristiana que usted lleve. Usted va a ser un globo inflado o va a ser un globo no tan inflado. Pero no es que porque usted de repente está escuchando una cancioncita en la iglesia, en la adoración, pues se infloma. No, porque ya el Espíritu Santo está en usted. Lo que va a determinar si usted se infla más del Espíritu o no, son sus acciones y su fe, de acuerdo a lo que Cristo dijo. Si depende de la gente que usted ayude, dependiendo cómo usted enseñe, la preocupación que usted tenga por su prójimo, el amor que usted le tenga a Dios, esas son las cosas que lo van a hacer usted llenarse más del Espíritu. No porque escuché una canción, ay Dios mío, y de repente empezó a llorar. Oye, a mí me pasa, ahora mismo yo estoy hablando con ustedes, y si yo me pongo a escuchar una canción cristiana, hablando con ustedes, yo voy a empezar a llorar como un nene chiquito aquí. Pero no es porque el Espíritu me llenó más. No es eso, es que hay emociones, somos seres humanos. Son reacciones químicas en nuestro cerebro. ¿Ok? Las endorfinas, la dopamina, o yo no sé cuál hormona es. Lo cual, tú sabes, que es lo que se suelta ahí arriba en el cerebro, que hace sentir a uno bien rico, bien, tú sabes, se siente uno bien chévere. Eso son emociones, somos humanos. Y Dios no se mueve con emociones, Dios se mueve por fe. Las emociones es parte de, pero no es todo, ¿ok? Es simplemente un 10% de toda la ecuación. Así que eso de que el Señor, el Espíritu se manifiesta o no más fuerte y te llenó, no te llenó por una canción que tú oigas o porque estás orando bien chévere y pegaste a llorar, eso no tiene nada que ver con que el Espíritu Santo se manifestó o no se manifestó. Eso es simplemente que te emocionas, que tú amas a Dios y te sientes bien ahí escuchando esa musiquita. ¿Está bien? Mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice: sino que los profetas, aun siendo hombres, hablaron de parte de Dios, siendo impulsados por el Espíritu Santo. O sea que los profetas, que eran hombres, no eran dioses ni nada, eran hombres. Aún así ellos, el Espíritu Santo fue quien los llenó a ellos, quien los impulsó a ellos para decir las cosas correctas de Dios. Nadie pudo haber mentido, nadie, porque el Espíritu Santo no contradice a Dios. Así que si el Espíritu Santo no contradice a Dios, ¿cómo es posible que usted me dice a mí que porque usted escucha una canción, ahí es que el Espíritu Santo lo llenó a usted y lo puso a hablar en lenguas? Porque siempre es en la adoración cuando todo el mundo se pone a hablar en lengua. Y usted sabe cómo es. Y dicen que fue el Espíritu Santo que los llenó. Pues eso es incorrecto. Aquí dice que el Espíritu Santo no se contradice. Y si el Espíritu Santo dice que él le da lengua según lo que él decida, pues él no le va a dar lengua a usted por escuchar una canción linda. ¿Está bien? Así que quiero darle un consejito a las personas que tienen este don de hablar en lengua. Si usted realmente tiene este don y usted está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, por favor no sea orgulloso, no se crea más que nadie. Por favor entienda que esto es que el Espíritu Santo se lo dio a usted porque usted es necesitado en muchas partes del mundo y créame que el Señor lo va a mover a usted, lo va a mover para diferentes lugares para que usted pueda utilizar ese don, porque no va a haber un intérprete presente o a lo mejor hubo un accidente o un desastre y están todos pillados en algún lugar y usted necesita calmar a las personas y Dios lo va a utilizar a usted para llevar el evangelio. Dios quiera que nada de eso pase, ¿verdad? Pero estoy dando un ejemplo. Y las personas que no tienen el don, no se preocupen, que el Señor los va a llenar a usted de otra manera. Usted va a recibir otro don, puede ser el don de sabiduría, el don de enseñar, el don de interpretar las lenguas, puede ser el don de sanar personas. Eso es dependiendo de lo que el Espíritu tenga para usted, ¿ok? Así que, en fin, para terminar todo esto, ¿qué son las lenguas? Las lenguas son la habilidad sobrenatural de poder comunicarse y llevar las palabras del Señor en otro idioma que tú no conoces, pero que otras personas sí van a conocer. Y como prueba de esto tenemos a Jesucristo, que le dijo a los apóstoles: vayan por el mundo y lleven las buenas nuevas. O sea, ¿cómo es posible que los 12 apóstoles y todos los creyentes que estaban allí, eran más de 70 discípulos, cómo es posible que ellos fueran por el mundo a llevar las buenas nuevas, a llevar el evangelio de Cristo, si solamente hablaban un idioma o 2 o 3? Pues ¿cómo lo hacen? A través del don de las lenguas. ¿Ves? Sencillo. Así que déjame saber tu opinión en los comentarios. Recuerden el versículo: Dios no es autor de confusión. Él es de paz. Todo es orden, no confusión. Déjame saber qué opinas sobre esto. Acuérdense de lo que les dije ya, que el Señor en lo privado
tienes que hablar en lengua por tu boca y en tu mente habla en tu idioma para que se cumpla esa oración. Y en la iglesia, solamente si hay un intérprete vas a hablar en lenguas. Si no, te quedas callado y sentado. Y uno a la vez, ¿está bien? Así que los quiero mucho, ya ustedes saben cómo es. Déjame un comentario, déjame un like, suscríbete al canal, comparte este video con las personas que tú crees que necesitan escuchar la verdad sobre las lenguas, ¿está bien? Así que los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.